periodo de más de medio siglo, comprendido desde 1940 a nuestros días, se puede dividir en dos etapas. Durante la primera etapa se asiste el desarrollo y la crisis del proyecto industrializador orientado al comercio interno y comprende desde los años 40 hasta los 70. Se caracteriza como el milagro mexicano. Los presidentes que estuvieron durante esta etapa son Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. La segunda etapa comprende desde los años 70 hasta nuestros días. El proyecto industrializador entra en crisis y se ensayan esas opciones para superarlo y debido a esto se impone el neoliberalismo. Estas dos etapas se clasifican en subetapas caracterizadas por la política económica del Estado. Va de 1940 a 1982 con una amplia intervención estatal. En 1982 se impone el proyecto neoliberal. Las principales características de México de 1940 a 1970 son: industrialización creciente. Se basó en el cardenismo, se desarrolló en el marco de un capitalismo independiente. La industria contó con un fuerte apoyo estatal, manifiesto a través de protecciones fiscales, subsidios y control de los sindicatos para mantener bajo salario. El sistema político mexicano. Este sistema político se inició con el triunfo militar y político del carrancismo y la consiguiente derrota del villismo y el zapatismo. El mundo en guerra y sus efectos en la economía nacional. La expropiación petrolera tuvo como consecuencia una etapa difícil para el país, ya que Inglaterra y los Estados Unidos amenazaron con invadir México. Más como era evidente que en Europa se preparaba para la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra y Estados Unidos tuvieron que suavizar su política hacia nuestro país, ya que Cárdenas había comenzado a vender petróleo a las potencias del eje para presionar a los Estados Unidos. Pudimos llegar a un acuerdo económico con Estados Unidos y esto ayudó a definir la orientación del comercio mexicano. México tuvo que orientar gran parte de su comercio exterior a Estados Unidos, que pasó de poco más de la mitad en 1939 a más del 80% en 1945. El incremento de exportaciones fue el estímulo más importante sobre el aumento de la producción industrial. El crecimiento y modernización industrial se lograron a través del control de energéticos como el petróleo y la electricidad. Con la reforma agraria cardenista, muchos campesinos adquirían cierto poder adquisitivo y podían consumir productos nacionales, asilar al producto nacional para protegerlo de la competencia extranjera. También se otorgaron concesiones fiscales importantes a los industriales como extensiones del pago de los impuestos por algunos años. La economía mexicana en el contexto mundial de la posguerra, los acuerdos de Bretton Woods, FMI y BM. El 25 de abril de 1945 en San Francisco, California, se reunieron los representantes de 50 países para sentar las bases de una nueva organización internacional. México estaba entre estos países. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial se inició la política de bloques, por un lado los capitalistas y del otro los socialistas. Los capitalistas formaron un pacto militar a la OTAN, mientras que los países sociales respondieron al Pacto de Varsovia. En lo económico, las potencias capitalistas integraron el Mercocomún Europeo y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Los países socialistas formaron el Comecon. Se creó el FMI, la cual es una agencia especializada de la ONU que tiene a su cargo 3 clases de funciones en estrecha relación. Establece normas del sistema monetario internacional, presenta asistencia financiera en ciertos casos de los países miembros, actúa como órgano consultivo con los gobiernos. En gráficas, como podemos ver, la economía del país estaba cayendo, en tal caso estaba estancada. Cabe mencionar que también se hace una comparación con los otros países para ver lo mal que estaba el país. Se sabe que poco a poco la economía del país sube, pero eso es otro tema. Con esto llegamos a 3 ideas fundamentales. Esta baja de economía es debido a que la mayoría de las personas se unían a movimientos armados y dejaban de lado la vida laboral, lo cual disminuía notablemente las actividades económicas. A partir de 1940, México inició una etapa llamada el Milagro Mexicano. Esta etapa se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. La Segunda Guerra Mundial dio un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana. De 1940 a 1956 se da en México un periodo de crecimiento hacia afuera, basado en el dinamismo del sector primario. Esta política puede definirse como crecimiento sin desarrollo,
ya que el número de industrias del país aumentó, pero sin la base sólida que es la libre competencia, que le permitiera desarrollarse económicamente. Durante el mandato de Ávila Camacho, que fue de 1940 a 1946, se observó una notable estabilidad política y un crecimiento económico. Entre 1940 y 1945, el PIB creció a un ritmo de 7.3%, índice nunca antes alcanzado en la etapa postrevolucionaria. Siderurgia. Se denomina siderurgia la técnica del tratamiento del mineral de hierro para obtener diferentes tipos de este o sus aleaciones. Inflación. Es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo, generalmente un año. Arancelaria. Es el instrumento de política económica mediante el cual un Estado define la estructura arancelaria que regirá el comercio exterior de mercancías. Nazifascismo, movimiento nacionalista antidemocrático autoritario. Este fenómeno fue una reacción nacionalista a las frustraciones de la Primera Guerra Mundial, buscando fortalecer el Estado intervencionista y combatir la amenaza de la izquierda revolucionaria. Agronomía, llamada también ingeniería agronómica, es el conjunto de conocimientos de diversas ciencias aplicadas que rigen la práctica de la agricultura y la ganadería.